continuar con nuestro avance. Estamos terminando lo que es todo lo que es la parte de la hembra y después, ¿sí? Y después entramos a lo que es la parte de patología del macho. Ya. Voy a tomar mi captura de pantalla. Ok. Ok. Voy a compartir lo que vamos a llevar el día de hoy. Bueno, esa segunda parte, ¿se acuerdan que la anterior semana vimos lo de parto distóxico y vimos la parte de infecciones uterinas? ¿Se acuerdan, no ve? Esta semana vamos a ver la segunda parte, ¿ya? La segunda parte de lo que es infecciones uterinas. Se lo comparto ahora. No voy a entrar a un antecedente que ya lo habíamos hablado en el anterior. Voy a entrar directamente a la diapositiva que nos interesa. ¿Está bien? Me dicen, por favor, si la pueden ver en pantalla. Sí, doctor, se ve. Sí, doctor, se ve. Sí, se puede ver, doc. Ok, gracias. Fíjense que dentro de las etapas, y esto se los puse porque sé que no están llevando esto en producción de bovinos. Lastimosamente, las mayores infecciones postparto se dan en ganadería bovina. No quiere decir que no haya en problemas en ovejas, en cabras, en perras. Sí son disminuidas. ¿Qué quiere decir? En el caso de la perra y la gata, por ejemplo, no son tan comunes. Sí, hicimos un trabajo de investigación con un muchacho que está en noveno y que está haciendo su tesis, Rudy, y sí hemos visto problemas, por ejemplo, en ovejas, ¿no? Pero bueno, esto solamente es como un ejemplo que ustedes ven ahorita en pantalla. Las etapas que afectan la eficiencia reproductiva. Fíjense, por ejemplo, que tenemos que en el caso de la hembra bovina, ¿ya? Tenemos un periodo de transición que son 30 días antes del trabajo de parto. ¿Está bien? 30 días antes del parto se conoce a esta etapa como periodo de transición. El día del parto es una etapa crítica que ustedes saben que hay que saber evaluarla. Ya hemos llevado esto. Hicimos con partos distóxicos y vimos la parte de infecciones uterinas. Ahora, 15 a 25 días después del trabajo de parto, tiene que hacerse el monitoreo de la salud. ¿Está bien? El monitoreo de la salud. ¿Qué quiere decir? Evaluar los problemas de endometritis y metritis, que también lo hemos desarrollado. ¿Ya? Y hoy día vamos a potencializar la parte de endometritis. Y en esta etapa, después de los 15 a 25 días, hay que empezar un trabajo de mantenimiento de la salud mediante una adición o mediante un refuerzo nutricional. ¿Está bien? Para que después esta hembra se pueda recuperar sin ningún problema
y se vuelva a preñar más o menos entre los 60 a 80 días posparto. A esta etapa se la conoce con el nombre de fin o culminación del periodo de espera voluntario. ¿Está bien? Periodo de espera voluntario. ¿Por qué se llama así? Le estoy hablando de fisiología, no le estoy hablando de patología todavía. Porque tú tienes que haber esperado de que el útero recupere su condición normal después del parto, y una vez que ha recuperado su condición corporal, su condición uterina, que es la que nos interesa, ¿no? Esté lista para poder preñarse. Nosotros no podemos influenciar en gran manera sobre este proceso de recuperación, pero sí podemos ayudarle con una buena nutrición, controlando los problemas de parto, evitando los efectos de retenciones placentarias, ayudar en los trabajos de parto distóxico, etcétera. ¿Está bien? Les repito, a esto se denomina como culminación del periodo de espera voluntario. Ya cada hembra ya está lista para poder preñarse. Esto fue descrito por Luzbel de la Sota en el año 2008. Bueno, ahora, el puerperio fisiológico, que ustedes ya saben, esto se los estoy dando enfocado fundamentalmente en la vaca lechera, fundamentalmente en la vaca lechera. Este puerperio fisiológico en la vaca lechera tiene una característica, fíjense, una secundinación, ¿qué quiere decir? Eliminación de la placenta, que debería ser entre las 3 a las 8 horas. Antes todavía se esperaba hasta las 12 horas. Ahora no. Ahora lo que se hace es hacer un tratamiento inmediato a las hembras que tienen la placenta sin ser expulsada por más de 8 horas. ¿Está claro? O sea que 8 horas llega a ser el parámetro máximo de espera. El puerperio propiamente dicho tiene una recuperación o una etapa inicial de 9 días. Tiene un proceso clínico que dura hasta 21 días. Y en total, el total del proceso de recuperación del útero tiene una duración de 42 días. ¿Está bien? Por eso les repito que el trabajo de evaluación, voy a volver para atrás un cachito. Fíjense, el trabajo del monitoreo de la salud para descartar problemas en la hembra son entre los 15 a 25 días. ¿Por qué? Porque el puerperio clínico dura hasta 21 días. Entonces nosotros deberíamos estar conscientes que si la hembra tuvo una alteración en esta etapa, tiene que ser tratada. Tiene que ser tratada. ¿Está bien? Bueno. Después van a tener un día crítico. Les voy a pasar sus notas de primer parcial. ¿Ok? Bueno, ahora vamos con lo que es la parte de endometritis, que es la parte que nos interesa. Las consecuencias de la endometritis. ¿Cuáles son las consecuencias de la endometritis en la mayoría de las hembras? Especialmente hembras en producción, no se olviden. Nos interesa mucho hablar de hembras en producción. Nos interesa mucho hablar de la oveja, la cabra, la cerda, la vaca, la yegua. Les repito que en el caso de la perra, si no se preña mejor. Pero bueno, el problema de la endometritis es que nos puede provocar intervalos postparto prolongados, ¿ya? Y estos intervalos postparto prolongados van a perjudicar la rentabilidad de la producción. No te olvides que mientras más rápido se preñe después de haber parido, mejor. Obviamente que tiene que cumplirse con los parámetros fisiológicos de acuerdo a la especie. En el caso de la vaca, les repito,
de 60 a 90 días. Algunos, como en el cuadro de Luzbel que les mostré hace rato, dice 80 días. La cerda, por ejemplo, a los 42 días posparto ya tiene que estar preñada, otra vuelta. La yegua, entre los 10 días posparto a 15 días, ya tenía que estar otra vuelta preñada. Algunos dicen que inclusive hasta los primeros 20 días. Bueno, entonces, si nosotros tenemos problemas de endometritis, es seguro que vamos a tener hembras repetidoras de celo, porque no se van a preñar. ¿Está bien? Por más que entren en celo, no se van a preñar. Va a haber una reducción del porcentaje de preñez, va a aumentar la tasa de repetición de celo, como le estoy diciendo, ¿ya? Y obviamente una endometritis va a producir pérdidas económicas, ¿ya? Y estas pérdidas económicas son mucho más notorio en vacas lecheras, que es, creo, la especie que más problemas de endometritis tiene. De los bovinos, las razas lecheras son las que más problemas de endometritis tienen, ¿ya? Y acá, obviamente, va a haber una reducción de la producción, un incremento en los costos de tratamiento y otros factores que se van a sumar. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que evitarlas. Para eso estamos estudiando, llevando patología de la reproducción. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, perdón. Según Gilbert, por ejemplo, según Gilbert, dice que hay una prevalencia de un 3 a un 40%. Y esto lo describió Gilbert y colaboradores en el año 1992. Esta prevalencia va a depender del momento en que se realiza el diagnóstico, ¿ya? Va a depender del momento en el que se realiza el diagnóstico. Muy bien. ¿Qué es prevalencia? ¿Qué entendemos por prevalencia? Es la proporción de individuos de un grupo o una población determinada que presenta una característica o presenta un evento determinado. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? La prevalencia es expresada generalmente en porcentaje, ¿ya? Entonces, ojo, la prevalencia de la enfermedad o del proceso patológico es aproximadamente del 3 al 40%. Depende del momento en el que se haga el diagnóstico y depende de otros factores predisponentes, el nivel de producción, el nivel de estrés, los problemas de deficiencias nutricionales, etc. Lo fue descrito por Curtis, por Gunn en el año 83 al 91. El anestro, y eso se acuerdan, por ejemplo, en el caso de la perra, el anestro incrementa el riesgo de endometritis, más o menos en 5.4 veces. Por eso tenemos problemas de secreciones purulentas en la perra cuando se usa mucho anticonceptivo inyectable. ¿Está bien? Entonces hay un incremento de endometritis en hembras tratadas con anticonceptivos o inclusive en vacas con anestro, en vacas con cuerpos lúteos quísticos, por ejemplo, y ovejas y cabras también. Bueno, una de las técnicas para el diagnóstico de esta endometritis fue descrita, por ejemplo, y fue elaborada por una empresa, no me acuerdo ahorita el nombre, una empresa americana, a la cual le dio el nombre de este artefacto conocido como el MetriCheck. El MetriCheck, obviamente, como su nombre lo indica, es un instrumento para evaluar la secreción uterina. Evaluar la secreción uterina.
¿ya? El Metricheck tiene la intención, fíjense, es como una sopapa inversa, ¿no ve? Para poder colectar la secreción que está siendo acumulada a nivel vaginal, pero secreción que viene de útero, ¿está bien? Entonces lo que hace ese instrumento es meterse hasta el fondo y con la goma inversa, fíjense, como está en la imagen, lo que hace es jalar la secreción vaginal que está presente en ese momento de la recuperación postparto de esa hembra. Pero no se olviden que la secreción es vaginal, pero viene de útero. Viene de útero. ¿Está claro? Y mire, lo podemos hacer con el Metricheck o lo podemos hacer con una mano enguantada. Tengo un tesista que está haciendo ese trabajo, por ejemplo. Ya lo hemos acabado. Solamente que hay que escribir ahora. Y miren, se puede introducir la mano enguantada para tomar la colecta del fondo de la vagina y poder evaluarla en el exterior. Miren, por ejemplo, esa mano con una endometritis tipo 2. Otros le dicen MB, mucus vaginal tipo 2. ¿Ya? Este mucus vaginal tipo 2 nos está expresando, por ejemplo, el grado de proceso infeccioso que tiene la hembra. Y nosotros podemos también hacer esa referencia. Tenemos el mucus vaginal tipo 0, donde no tenemos cero presencia de pus. El mucus vaginal tipo 1, y acá ustedes pueden apreciar presencia de pequeños focos de pus, ¿no? Generalmente un 10%. El mucus vaginal tipo 2, con un 60% de presencia de pus en el contenido vaginal. Y el mucus vaginal tipo 3 con más de 80% de presencia de pus en el contenido vaginal. ¿Ya? Esta técnica es conocida como flujeo, evaluación del flujo vaginal. Evaluación del flujo vaginal. ¿Está bien? Pero, ¿se acuerdan ustedes? Hicimos una evaluación en base en la anterior clase con respecto a la característica de las secreciones. Esta es otra forma de calificar y categorizar la presencia de mucus vaginal, ¿no? En hembras posparto. Muy bien. Ustedes pueden apreciar, fíjense, el tipo 0, sin ninguna presencia de focos purulentos, el tipo 1 con un 10% de pus, el tipo 2 con 60% más o menos de presencia de pus, y el tipo 3 con más de 80% de pus en el contenido o en el mucus vaginal. Esto fue reportado por Williams, por ejemplo, en el año 2005. Sencillo. ¿Está bien? Entonces, ojo, una forma de diagnosticar es mediante el Metricheck. La otra forma de diagnosticar es mediante la técnica del flujeo y categorización del mucus vaginal. La otra forma de diagnosticar, la otra técnica del diagnóstico es la ecografía. ¿Está bien? Es la ecografía. Mediante la ecografía se puede desarrollar e identificar hembras con problemas de endometritis. Creo que es una de las técnicas más importantes, ¿no? Para este proceso del diagnóstico, la ecografía. ¿En base a qué? No solamente en base a la evolución uterina, sino a la misma presencia de secreción uterina purulenta, ¿no? Durante el proceso de la recuperación postparto. Muy bien.
Fíjense cómo se ve. No sé si ustedes han llevado, bueno, creo que hemos hablado de eso también en alguna clase y se os he mostrado esto. Se os he mostrado, sí me acuerdo que se os he mostrado. Este es un cuerno uterino con contenido purulento, ¿no ve? Está bien delimitado el cuerno uterino, bien delimitado, ¿ya? Un corte longitudinal de cuerno uterino, bien delimitado, con focos oscuros que reflejan obviamente la presencia de pus. En un corte transversal tenemos un cuerno uterino sano y un cuerno uterino enfermo, ¿no? Con presencia igual de contenido purulento. Esta es una endometritis purulenta. Ojo, vimos Metricheck, vimos la técnica de flujeo y la categorización del mucus vaginal. También evaluamos la parte de lo que es el ultrasonido, ¿ya? Y ahora vemos el famoso CitoBrush. El CitoBrush es un instrumento, bueno, este es utilizado en la mujer, este se utiliza para el Papá Nicolau en la mujer. Lo que hemos hecho con el CitoBrush de la mujer es adaptarlo para diagnóstico y toma de muestras en la vaca. Esta creo que es la técnica después de la ecografía. Esta es una de las técnicas que te hacen diagnóstico de endometritis precoz. El ecógrafo ya va a evaluar a partir de la presencia de secreciones. Este tipo de técnica como el CitoBrush se adelanta a ese proceso. Entonces, evalúa patologías en base a procesos tempranos de infección uterina. Entonces, lo que hace este instrumento es, primero, tomar una muestra del útero y para tomar la muestra del útero tiene que haber sido introducido hasta la parte del cuerpo uterino. La única forma de introducir este aparato hasta el cuerpo uterino es mediante el mismo proceso de la técnica de inseminación. Como ustedes pueden ver en pantalla, este CitoBrush se ha adaptado, se lo ha cortado para poder ser introducido al aplicador de inseminación artificial. Y queda así, fíjense, queda así. Está el CitoBrush en el aplicador de inseminación y obviamente protegido por una funda, que es la funda de inseminación. ¿Está bien? Esta funda evita que haya problemas, por ejemplo, de lesiones en el momento de la penetración de la cervix y la toma de muestras. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos al grupo identificado, todo el grupo de vacas paridas identificadas con 15 a 25 días postparto, y lo que se hace es empezar a utilizar las medidas adecuadas para hacer la toma de muestra más eficiente. Y eso es obviamente con infraestructura. Sin infraestructura es imposible tomar las muestras. Imposible tomar las muestras. Entonces lo que hemos hecho es, por ejemplo, utilizar los medios de sujeción adecuados. Para esto, además, necesitamos que la tinción que está acá se llama panóptico rápido, que ustedes lo han visto con la doctora Marcelina. Utilizamos un guante de palpación, una planilla de registro, por si acaso un ecógrafo, obviamente papel higiénico, alcohol y demás elementos para la toma de muestras. Entonces, las vacas son sometidas, por ejemplo, a este equipo de sujeción llamado cepo. Es un cepo, CEPO, cepo. Este cepo nos va a permitir sujetar a la vaca para poder hacer la toma de muestras respectiva. Fíjense, por ejemplo, tenemos acá el panóptico rápido, tenemos acá el aplicador de inseminación y obviamente adaptado el CitoBrush. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos este grupo de hembras,
se introduce el Cytobrush en el aplicador de inseminación, como si estuviéramos inseminando, y cuando tomaste la muestra del útero, sacas el Cytobrush y haces una impresión en un portaobjetos de la muestra que tú tomaste del útero. Una vez que hiciste la impresión, empezamos con la tinción, ¿no? Con panóptico rápido. ¿Está bien? Sencillo, sencillo. Una vez que has hecho la tinción, haces que este seque para que tú puedas después observarlo en laboratorio o en microscopía. ¿Qué observamos? Ojo, cuidado en las preguntas de examen. Fíjense, acá tenemos 11% de neutrófilos. 11% de neutrófilos. Fíjense acá los neutrófilos presentes en esta muestra. Y acá tenemos 50% de presencia de neutrófilos. Fíjense, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Montón de neutrófilos en un campo. En un campo. Eso está expresado, de acuerdo a los trabajos laboratoriales, como un 50% de neutrófilos. Muy bien. Acá 11% y acá 50%. ¿Está bien? Y acá obviamente no hay ni un neutrófilo, fíjense, cero neutrófilos. Entonces tenemos los dos elementos, ¿ya? Puede haber un grupo de hembras con 11%, hembras con datos más o menos del 50%, e inclusive hembras sin presencia de neutrófilos. También podemos observar, aparte, monocitos, ¿ya? Si, de acuerdo a la etapa de recuperación de la hembra. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos el trabajo. Tomamos en cuenta el factor ambiental, tomamos en cuenta el factor racial como elementos que pueden influir en la presencia de endometritis. Y todas las hembras que salgan positivas al trabajo tienen que ser identificadas de una manera. Para esto se usa a veces, como lo que está en la pantalla, ¿no? Fierro con fuego con fuego al rojo vivo, tiene que estar este fierro para poder quemar a la hembra e identificarla. ¿No? Bueno. Ahora, ojo, voy a volver un poquito para atrás la diapositiva. Voy a ver un poquito para atrás la diapositiva. ¿Cuándo es positivo y cuándo es negativo? Eso no está acá, ¿no? ¿Cuándo es positivo y cuándo es negativo? Es positivo cuando el porcentaje de neutrófilos supera, por ejemplo, el 13 al 18% en vacas con 15 días posparto. O, según Luzbel de la Sota, dice que entre el día 21 y el día 23, tú observas por encima del 18% de neutrófilos y es hembra positiva. Es una hembra positiva endometritis. Pero ojo, esta endometritis es subclínica, no es clínica. ¿Está bien? ¿Por qué subclínica? Porque no hay sintomatología, no hay presencia de secreción. Ahora, si tú la tomas, la muestra, entre el día 40, entre el día 33 al día 40, y encuentras por encima del 11% de neutrófilos, te dice que también la hembra es positiva. O sea, que el porcentaje de neutrófilos va a ser un indicador de endometritis. Primero. Segundo, que el porcentaje de neutrófilos va a variar de acuerdo al periodo posparto que tenga la hembra. ¿Por qué? Porque en muchos casos la hembra se recupera sola. Se recupera sola.
Pero cuando vos observas presencia de neutrófilos, ya sea por encima del 18%, entre el día 21 al día 23, o por encima del 10%, por ejemplo, el 11%, a partir del día 33, estamos hablando de endometritis subclínica. ¿Está claro? ¿Se entiende? Entonces, uno de los elementos, uno de los indicadores más importantes que tiene el proceso de diagnóstico de la endometritis es la identificación y el recuento de neutrófilos de la citología uterina. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doc, perdón, se ha activado. Es a partir de del 15, si sobrepasa el 15% o 18. 18. 18. Es que hay una literatura que dice 15, pero la mayoría dice 18. Y otros dicen entre el día 21 al día 33. Otros dicen del día 21 al día 24. Esto es parte de mi tesis de maestría, por ejemplo, que pucha, espero defenderla febrero o marzo del próximo año. Le he dejado un poquito rezagada por muchos factores. Nosotros, por ejemplo, en San Borja hemos muestreado 240 vacas. De las 240 vacas he encontrado 22% de presencia de endometritis subclínica. Y la mayoría se ha encontrado entre los días 25, entre el día 25 a 30, la mayoría, ¿no? Casi no he encontrado endometritis subclínica arriba de los 40 días o arriba de los 35 días. No he encontrado. Es muy bajo. ¿Qué más? ¿Se entendió? ¿Todo claro? Doctor, buenas tardes. Cuando usted nos dijo que es positivo cuando el porcentaje de neutrófilos es mayor al 13-18% en vacas con 15 días de posparto, ¿esto es para endometritis subclínica también? Claro, esto es endometritis subclínica. Lo que le estoy hablando de porcentaje de neutrófilos es endometritis subclínica. Cuando tú ya observas secreción vaginal purulenta, eso ya es endometritis clínica. ¿Está bien? Porque ya hay sintomatología. Gracias, doctor. Gracias a vos. ¿Qué más? Todo entonces está claro con respecto a lo que es el diagnóstico de la endometritis. Muy bien. Porque este tema entra a examen la próxima. Bueno, el examen va a ser después del feriado. No se olviden que la próxima semana es Todos Santos, feriado. Y lastimosamente deberíamos empezar el examen esta semana, pero es muy rápido. La próxima semana no es culpa nuestra, tenemos feriado. Y si la otra, sí vamos a dar el examen. ¿Está bien? Segundo parcial. Y el segundo parcial es todo lo avanzado, más estos temas que están entrando estas 2 semanas. ¿Está bien? Bueno, bueno. Entonces, ahí termina la parte de patologías posparto. Ya habíamos visto la parte de puerperio 1, ¿no? Y esto sería puerperio 2, o endometritis subclínica. Muy bien. A ver. Espérenme ahí.
Voy a compartir la otra parte. No. Bueno, nos queda menos, bueno, un poco, nos queda un minuto. Si se corta, se vuelven a conectar, por favor. Yo voy a estar alistando la segunda parte de esto. Bueno, la última parte, más bien diría, de la parte de lo que es patologías de la hembra, para que podamos, para que podamos culminar y entrar así a lo que es patologías del macho. Ok, voy a... Ok. Muy bien. Entremos a anexos patológicos. Voy a compartir en pantalla. Me dicen si está presente en la pantalla, por favor. Sí, doctor, se puede observar. Gracias. Entonces, con eso termina lo que es la hembra y les voy a dar un trabajo para que lo puedan desarrollar. No les di muchos trabajos este semestre porque nuestro examen es presencial. Si el examen fuera online, estaríamos con más trabajos, pero bueno, como los exámenes son presenciales, entonces no amerita. Ahora, en el caso de anexos patológicos, eh, son complementos para lo que estábamos desarrollando con respecto a las patologías de la hembra. Por ejemplo, la famosa enfermedad de la novilla blanca, ¿ya? Esta enfermedad de la novilla blanca, se la llama así a esta patología, y se creía que estaba enfocada en la raza Shorton. O sea, decían que el problema era un factor racial asociado a raza, pero no es así. No está asociado a raza, ¿ya? Se puede dar en cualquier hembra bovina, especialmente porque esto viene específicamente para los bovinos. Es de origen genético, pero no está ligada al sexo ni al color blanco. Antes se creía, y por eso le pusieron el nombre de enfermedad de la novilla blanca, porque la raza Shorton, no sé si ustedes vieron en genética, es el típico ejemplo de dominancia incompleta, donde tenemos, por ejemplo, dentro de la raza Shorton, hembras blancas, hembras coloradas, y cuando vos cruzas coloradas con blancas,
salen individuos con el pelo mitad blanco, mitad colorado. Entonces es una dominancia incompleta. ¿Está bien? Esto se da ¿por qué? Por una aplasia o agenesia segmentaria de los conductos de Müller. ¿Ya? Las características. Primero, los ovarios pueden estar normales o pueden ser hipoplásicos. Los cuernos uterinos, a eso me refiero, no los cuernos de la cabeza, los cuernos uterinos también son hipoplásicos. Hay una agenesia uterina y en algunos casos agenesia de cuernos uterinos. ¿Ya? Y en la mayoría de las hembras afectadas no hay comunicación entre útero y vagina. Fíjense, no hay comunicación entre útero y vagina. ¿Está claro? Miren esta patología tan interesante. Ahora, se presenta acumulación de líquido a nivel uterino. Tú vas a tener en esas hembras hidrometra o mucometra, ¿ya? Hidrometra o mucometra, y acumulación de líquidos en vagina. Se llama hidrocolpos o mucocolpos, por si acaso. ¿Está bien? Este problema de la enfermedad de la novilla blanca es un problema degenerativo a nivel del aparato reproductor. Vuelvo para atrás, cachito. Se da en hembras bovinas donde hay ausencia, puede ser aplasia o agenesia segmentaria de los conductos de Müller durante la diferenciación sexual. Por lo tanto, tratamiento no hay. La hembra tiene que irse a descarte y obviamente hay que hacer una selección genética de estos individuos que dan origen a este tipo de descendientes con estos problemas. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Se entiende? Muy bien. Esta enfermedad de la novilla blanca se asocia mucho a lo que es el free martin. El free martin o el free martinismo está caracterizada por una hembra genética o cogemela, ¿ya? Compañera de útero de un macho genético. Y lastimosamente, la hermana o esta hembra se caracteriza por ser virilizada. Por lo tanto, la hembra es estéril, mientras los machos poseen una fertilidad disminuida en comparación con un macho nacido solo. Les vuelvo a repetir, esta patología, tanto la enfermedad de la novilla blanca como el free martin, es exclusiva de los bovinos. ¿Ya? Porque también hay pues gestaciones gemelares en ovejas, en cabras, pero no ocurre esto. En el caso del bovino, la hembra, la hermana, nace con problemas de masculinización y por lo tanto tiene una fertilidad totalmente disminuida. Y el macho puede también sufrir problemas a nivel de su característica masculina. ¿Ya? Entonces, hay dos teorías que explican, por ejemplo, esto del free martinismo. Una de las teorías dice que es la teoría celular y la teoría hormonal o humoral. En el caso de la teoría celular, dice que el proceso de la caracterización masculina invade mediante la circulación sanguínea a la hermana, haciendo que se bloqueen, por ejemplo, ¿no? Se libere una sustancia inhibidora llamada sustancia inhibidora de Müller. Por lo tanto, hay un problema en la feminización o la característica sexual de la hembra. Si ustedes pueden ver,
por ejemplo, la patogenia que está en pantalla, a nivel placentario hay intercambio sanguíneo, ¿ya? Y lo que hace el macho es desarrollar primero los conductos de Wolf. Y los conductos de Wolf, a medida que se van desarrollando, también van produciendo sustancias inhibidoras de Müller, porque es macho, pues él no tiene que tener características femeninas. Él es macho. Lastimosamente, esta sustancia inhibidora de Müller pasa al torrente sanguíneo y llega a la compañera o a su hermana, inhibiendo la característica sexual durante el proceso gestacional, ¿ya? Además, las hormonas masculinas que están circulando en la sangre invaden a la hermana, ¿ya? Y afectan en el desarrollo de los órganos. A este proceso se lo conoce como quimera genética. El 87% de las hembras nacidas en un parto gemelar o una gestación gemelar son estériles. Son estériles. ¿Está bien? Tengan en cuenta eso. Muy bien. Entonces, esta hembra va a tener problemas de testículos, ovarios masculinizados, se llama ovotestis, es como si estuviera una mezcla de ovario y testículo al mismo tiempo. Va a haber hipoplasia de vagina, hipoplasia de vestíbulo vaginal y vulva. Va a poderse apreciar un himen persistente, una hiperplasia de clítoris y una hipoplasia de glándula mamaria. Estas son las típicas que les llaman, bueno, el nombre que se les da a este tipo de hembras es machorra, ¿no? Muchos le dicen así, pero bueno, no es el término correcto. Las características secundarias, pliegues de piel desde la vulva hasta el ombligo. Ojo, hay un pliegue de piel que va colgando desde la vulva hasta el ombligo. Pueden desarrollar glándulas accesorias rudimentarias. El 87%, les repito, son estériles. Son estériles. Y no hay tratamiento. No existe tratamiento. Lo único que hay que hacer es descartarla. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Se entendió? Muy bien. Otra patología, la intersexualidad. Y en la intersexualidad podemos tener primero, por ejemplo, al hermafroditismo. ¿Ya? ¿Y el hermafrodita qué es? Es un individuo que posee las características de ambos sexos. Y se puede dividir en dos. El verdadero, por ejemplo, presenta gónadas de ambos sexos y puede ser independiente. Esto pasa mucho en los insectos, ¿no ve? Un ovario y un testículo ambiglandular. ¿Ya? Puede presentar también en el mismo órgano los dos tejidos. Pues lo decíamos ovotestis, un ovario masculinizado. ¿No ve? La parte central de la gónada, por ejemplo, es de tipo masculino, ¿no? Pero es inactivo. ¿Qué quiere decir? Que no va a haber una espermatogénesis en la corteza del tejido femenino, ¿ya? Ocitos que se pueden degenerar también y se pueden transformar en quistes. Esa es la característica del hermafrodita verdadero, ¿no? Con estructuras similares en ambas gónadas o en una gónada. Ahora, fíjense, por ejemplo, esto es típico en el caso de la perra. Miren ese clítoris tan agrandado de la perra, muy parecido a un pene.
En la yegua también se ha dado ese tipo de casos. Vulva y pene en el mismo sitio, como lo que está ocurriendo en esa perra, ¿no? Entonces no hay que solamente esté enfocado a que la perra sea la única o la que más sufra este problema. Eso es cierto, la perra son los caninos son los que más sufren estas patologías, pero no son los únicos. En el caso de esa yegua, tú puedes ver como si estuviera una estructura peniana saliendo de la vulva. Muy bien. Además, hay órganos accesorios que pueden estar normales o hipoplásicos o en combinación de útero con conductos deferentes. Ahora, tenemos el falso, ¿no? El pseudohermafrodita, los cuales tienen gónadas del mismo sexo, pero el resto de órganos accesorios son del otro sexo. ¿Ya? Acá entonces está solamente restringida la patología al ovario o al testículo. En este caso, el ovario. ¿Ya? Esto va a generar estructuras no desarrolladas, estructuras incompletas y además que no son funcionales. Les repito, solamente el problema es en gónada, no son en las demás estructuras, a diferencia del verdadero. Las causas. ¿Cuáles son las causas para que haya ese tipo de patologías? Primero, feminización testicular. Les vuelvo a repetir, o masculinización ovárica, es lo mismo. ¿Ya? Ausencia de receptores para andrógenos. ¿Qué quiere decir? Que el andrógeno, ¿se acuerdan de farmacología? Si no tiene un receptor, no hay efecto. Lo mismo pasa con este tipo de hormonas. Ausencia del estímulo de testosterona. Deficiencia de enzimas necesarias para la síntesis de testosterona. Y obviamente, ustedes saben que a nivel testicular, las células responsables de producir testosterona son las células de Leydig. Y por lo tanto, la agenesia de células de Leydig va a generar deficiencias de testosterona. Y por lo tanto, este tipo de patologías en la hembra. El tratamiento, descarte. Descarte. No hay vuelta atrás. ¿Está bien? Bueno. Otra patología. El anestro. Bueno, el anestro se define como la falta o ausencia de estro. Saben que el anestro en muchas especies es normal, pero cuando el anestro sobrepasa los periodos normales, ya no es un proceso normal. Entonces, el anestro puede ser orgánico o verdadero y puede ser anestro funcional o falso. Orgánico o verdadero o funcional o falso. ¿Ya? A ver. El orgánico o verdadero se presenta cuando hay cambios cíclicos en los ovarios. Por lo tanto, no hay manifestaciones externas del ciclo o del estro. ¿Ya? No hay manifestaciones externas del ciclo del estro. ¿Cuándo se presenta un anestro orgánico o verdadero? Se presenta en las piometras, se presenta en las mucometras, en las hidrometras y en los quistes ováricos. Cuando hablamos de quistes ováricos, hablamos de cuerpos lúteos quísticos y quistes luteínicos, lo mismo. Ya, entonces fíjense, ahí se da esta patología. Mientras que el anestro funcional o falso, en este anestro internamente existen cambios cíclicos en los ovarios, pero externamente los síntomas no son detectados, no son detectados. ¿Está bien? ¿Cuáles son los factores predisponentes para un anestro funcional o falso? Primero, problemas administrativos, cuando hablamos fundamentalmente del proceso hormonal, de dominancia hormonal o de liberación hormonal interna.
falta de detección de celo, falta o inexperiencia del reconocimiento de los celos mediante los operarios, en el caso de la cerda, en el caso de la oveja, en el caso de la vaca, en el caso de la yegua. Trastornos en la producción y liberación de la hormona luteinizante, ¿ya? Y medio ambiente. Son factores predisponentes. El medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Horas luz y temperatura altas y bajas. ¿Está bien? ¿Está claro? Conste. Bueno, y los síntomas y signos, celos no observados, hipoestros, que quiere decir sintomatología no muy manifiesta del celo, celos silentes o también llamados celos silenciosos o estros silenciosos. Estro viene de estrógeno. Entonces ya ustedes ya se dan cuenta de que aquí el problema es la falta de la liberación o producción de niveles de estrógeno. ¿No ve? Porque hablamos de celos silentes o estros silenciosos. Bueno. El tratamiento. Primero hay que determinar la causa. Si el problema es nutricional, si el problema es de manejo, ¿no? Utilizar machos receladores para poder identificar hembras en celo. Poder usar equipos de detección de celo que hay en el mercado. Y hacer pequeños grupos de animales para detectar celos. Vacas, ovejas, cabras, cerdas, lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Entonces el tratamiento más es de operarios o de actividades a desarrollar, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no necesita antibiótico, esto no necesita un antiparasitario, no necesita de un antiinflamatorio, solo de decisiones y cambio de actividades en el manejo de un animal. ¿Está bien? Entonces ahí sí vamos a poder hacer y controlar, por ejemplo, ese tipo de manifestaciones. Ahora, tenemos, por ejemplo, esta clasificación, muy interesante. Acá tenemos, por ejemplo, la característica del anestro. Y la característica del anestro puede estar basada, por ejemplo, con anestros con cuerpo lúteo, y si el cuerpo lúteo es persistente, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, infecciones uterinas o no infecciones uterinas. Las infecciones uterinas son, por ejemplo, piometra, ¿no? O la presencia de fetos macerados. ¿Está bien? O fetos momificados. ¿Se acuerdan ustedes? Ya hemos visto esto. Entonces, un anestro de cuerpo lúteo persistente puede ser de tipo infeccioso o puede estar seguida de un proceso infeccioso a nivel uterino debido a una piometra y a un feto momificado o macerado. ¿No? Los fetos momificados, en la mayoría de los casos, no generan procesos de descomposición. ¿Por qué? Porque no hay apertura cervical. ¿Se acuerdan? Entonces, el feto macerado sí va a ser un elemento relevante en este proceso. ¿Qué quiere decir? Que en los cuerpos lúteos presentes o persistentes, sin infección uterina, ahí ustedes van a tener que diferenciar, por ejemplo, de un feto momificado con una gestación normal. Con las mucometras, los tumores uterinos y obviamente la ausencia de glándulas uterinas. ¿Y por qué ausencia de glándulas uterinas en esta patología? Porque la ausencia de glándula uterina es el elemento principal para la deficiencia de prostaglandina. Y la deficiencia de prostaglandina genera cuerpos lúteos persistentes. ¿Se acuerdan? ¿No ve?
No se olviden que la prostaglandina es una hormona uterina. Uterina. Muy bien. Y cuando no hay infección uterina, esto puede deberse a ¿qué? O foritis con adherencias, ovulaciones retardadas, óvulos defectuosos, niveles bajos de progesterona, la famosa salpingitis, aplasia segmentaria del útero, anomalías del endometrio, incompatibilidades inmunológicas, reacción inmune a los diluyentes del semen, en el caso, por ejemplo, cuando se hace programas de inseminación, cervicitis, vaginitis, neumovagina, urovagina y factores de consanguinidad. Miren que cuando no hay procesos infecciosos, el anestro se debe a un montón de cosas, a un montón de cosas. O se relaciona con un montón de procesos. ¿Está claro? Entonces, el anestro con ausencia de cuerpo lúteo, que quiere decir sin infección uterina, se puede deber a ovarios inactivos, ovarios hipoplásicos. Aquí le estoy diciendo que no hay cuerpo lúteo, por si acaso. No hay cuerpo lúteo. ¿Ya? Pero tampoco hay procesos infecciosos. Aplasia ovárica, quiste folicular, quiste luteinizado, Free Martin o la enfermedad de la nubilla blanca. Cuidado con la pregunta de examen en ese punto. ¿Está bien? Entonces los ovarios inactivos o estáticos, ¿no? Son parte del proceso de anestro, siempre y cuando no haya cuerpo lúteo. No haya cuerpo lúteo. Muy bien. Preguntas, dudas. Esto es anexos patológicos. Esto es el complemento a lo que habíamos hablado y que necesitábamos complementar, obviamente, con respecto a lo que es la hembra. Hasta aquí es patologías de la hembra. A partir de la próxima clase entraríamos netamente a macho. Doc, buenas. Una pregunta. Dime. Estábamos hablando del frimartinismo. Me acuerdo ¿Sí? que había leído más antes de esto y entre comentarios decían que también podría ser por la influencia de la testosterona del macho, que podría... Secundariamente sí, Andrea. Primariamente no. Secundario sí, porque las hormonas que son liberadas en el proceso de la masculinización y la diferenciación del sexo también van a invadir por el torrente sanguíneo a la hermana. Sí, pero no es el principal caso. La principal situación, habíamos dicho que es la producción de sustancias inhibidoras de Müller por el macho. Ya, Doc, gracias. ¿Y es sí o sí es un 80% o este porcentaje es, no sé, en general para todo el mundo o Lo que pasa es que especialmente? solo es una enfermedad de las vacas o una Ajá, patología de las vacas. No porque yo había ocurre, leído que era 92%, Doc. Ya. sí, no, yo tengo la mayoría de autores 87%, pero entre 87 a 92 son 5% que no es nada. Gracias, Doc. Ok, gracias a vos. ¿Qué más? ¿Todo claro? ¿Se entendió todas las patologías que vimos hoy? ¡Qué bien! Buenísimo. Bueno, bueno. ¿Alguien quiere saber notas?
¿Sí? Así de cuerudos son para querer saber su nota. Bueno. Se los voy a Doc, dictar. si queremos. No, no. Se los voy a Buenas dictar. tardes. ¿Está bien? ¿Nos puede pasar las notas? Sí, voy a pasar. Para que sepan su situación. Muy bien. Yo digo el nombre. Dicen si están presentes o no, porque así también voy a saber, voy a llamar lista y les paso la nota. A ver. Mamani Vilca. ¿Está presente o no? Ah, no está presente. Qué bien. Falta entonces hoy día. Vamos a poner a un lado su examen.